Mi hermano, estamos en esta 9ª semana del tiempo ordinario y se nos presenta este episodio en que le presentan a Jesús esta moneda y sobre todo la pregunta sobre si es lícito pagar el impuesto al César o no. Recordemos que estaban los cobradores de impuestos, que eran llamados publicanos, porque eran como funcionarios públicos. Entonces, el punto es que muchos decían, ¿por qué tenían que pagar impuestos al César si muchas veces esos impuestos el Imperio Romano los usaba para dar adoración a sus dioses? O sea, el Imperio Romano tenía una política de dar culto, ¿verdad?, a los dioses en cada lugar. Entonces daba sus aportaciones en muchos de los países, incluida Roma, para dar el culto a los dioses. Por ejemplo, el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús fue construido por los romanos, porque esa era parte de la política del Imperio Romano. O sea, aportar a los cultos locales, incluso construyendo templos y todo lo que fuera necesario, para mostrar que el Imperio Romano pues estaba ahí para alimentar los cultos. Entonces muchos no querían eso, precisamente porque se daba culto a los dioses falsos del Imperio Romano. Pero la pregunta es una trampa, porque si dice que no se paga el impuesto, estaban los del Imperio Romano que lo podían arrestar por decir eso. Y si dice que se paga el impuesto, entonces muchos iban a decir, pero ¿cómo si ese impuesto es para dar culto a los dioses? Entonces lo que Jesús hace es lo más sabio: pedir que le muestren una moneda y preguntarle de qué es la cara que se muestra en la moneda y la inscripción. La cara era del César y decía Augusto Divino César. Eso era lo que más rabia le daba a los judíos, porque ellos no reconocían que ningún ser humano sea divino. Sin embargo, él lo que pregunta es de quién es esa cara y esa inscripción. Dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cierto? La enseñanza es muy clara: pagar el impuesto, aunque después el Estado se equivoque en hacer sus inversiones con ese impuesto. Pero por otro lado, hay otra enseñanza que muchas veces no le ponemos atención, que dice, y lo que es de Dios, a Dios. ¿Qué es de Dios? Dice el Génesis que todos los seres humanos fuimos creados a imagen, atención, a imagen y semejanza de Dios. Jesús había preguntado, ¿de quién es este eikon en griego? Eikon, icono, imagen. Y por otro lado, Jesús es el eikon de Dios y nosotros somos creados a imagen, o sea, como eikon y semejanza de Dios. De la palabra eikon viene icono, por ejemplo, que significa imagen. Entonces, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa dar a Dios lo que es de Dios, que nos entreguemos nosotros a Dios.
Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es más, por el bautismo hemos sido constituidos en hijos de Dios. Hemos sido consagrados al Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos. Es propio del cristiano preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos se equivocan al pensar la vida cristiana pensando que lo que yo tengo que hacer es pedirle a Dios que me ayude a hacer lo que yo quiero hacer. Si yo quiero trabajar, pues que Dios me ayude. Si yo quiero formar una familia, pues que Dios me ayude. Atención, que la vida cristiana es al revés. No es pedirle a Dios que te ayude a hacer lo que tú quieres, sino al revés, preguntarte qué es lo que Dios quiere para tu vida y hacer lo que Dios quiere para tu vida. Si Dios te llama a entregarte enteramente a una misión, pues entregarte. Si Dios te llama a escuchar unas catequesis que te llaman a la santidad, pues irlas a escuchar. No es hacer lo que yo quiero, no es que Dios bendiga lo que yo quiera, sino que yo haga lo que Él quiere para mi vida. Demos al Señor que sea Él que nos ilumine realmente cuál es su voluntad en nuestra vida.